amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra cápsula más de su programa, de nuestro programa Debate Fiscal. Bueno, ahora estamos completos todos los cuatro. Afortunadamente regresamos a la facultad a clases y entonces ya de alguna forma ya tenemos aquí al doctor la obligación de que tiene que ir a CEU, pues que se ve, no que se venga antes porque siempre tiene que ser a la hora, sino que realmente adelante su salida de su despacho antes. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Bien, como dicen en el fútbol, ya la alineación completa, ya todo listo para tocar el balón. Bien. Sergio. Hola, pues bien, y pues afortunadamente es una semana más, un programa, y pues ahora sí que vamos a entrarle con gusto, así que claro. Adelante. Y bueno, el que nunca puede faltar, por supuesto, porque no sería lo mismo. Por supuesto, estaríamos sin Pancho. Y eso sí ya es un problema. Y eso ya es un problema. O sea, no todos tienen a Pancho. Mi querido Francisco Martínez. Pancho, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, mi querido maestro. Aquí con el tema de la maldita PTU, que de nuevo puede cambiar todo, ¿no? Tenemos por ahí nubes en el horizonte de la limitante de los 3 meses de salario de PTU que se está tambaleando, ¿no? Es una bronca. Si nosotros tenemos aquí dos antecedentes, Sergio, ¿nos quisieras enmarcar el primero? Órale. Sí, bueno, el primero de ellos, y que estaba yo comentando antes de entrar aquí al aire, tenemos reciente lo que es el viernes 7 de julio del 2023 de este año. El Instituto Mexicano del Seguro Social publicó en el Diario Oficial de la Federación un criterio para efecto de la aplicación de lo que es el salario base de cotización, y es el número 02, diagonal 2023, diagonal NV, diagonal SBS, LSS 27, guión 4 romano. Ay, espérate, no, ¿era 4 dijiste? 4, sí. 4 remono. Pinche numerote para que 5, no se 6, 8. O sea, todo eso. A ver, oye, no, si fuera mujer sería insaciable. Nada le llena. Tú sigue leyendo, no le hagas caso. Dale. Del 7 de julio. Okay. 7 de julio. No sé, pero eso fue nada más para ver si estaban atentos. Creo que sí, pero creo que quema mucho fue el Diario Oficial o el que lo leyó, dirían ustedes. Bueno, realmente es un criterio que hace referencia a un tema que es importante respecto a los excedentes que se pueden pagar de participación de utilidades, y en el caso también estamos hablando de bono de productividad o cualquier otro. Ese excedente se le quita el carisma de PTU y se considera una gratificación, y como tal entraría a lo que sería el salario base de cotización. Ese es un punto que teníamos. Y el otro que estabas haciendo mención, Javier, hay inclusive se ha publicado en algunos periódicos, también en algunos noticieros han hecho comentarios al respecto, de que un sindicato metalúrgico ganó tiene una sentencia, hizo un amparo y lo tiene favorable, referente a lo que estuvieron peleando, en lo que entendemos es la modificación que hubo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 127, creo que es fracción 7, espero no equivocarme. Fracción octava, que establece exactamente el tope para efecto de lo que sería el pago de lo que sería el tope de lo que es el pago de participación de utilidades, que si ustedes recuerdan, esto estuvo negociado con los patrones cuando vino toda esta reforma. Fue un punto importante que se estuvo comentando, y de alguna forma le encontrábamos cierta lógica, cierta equilibrio a lo que se estaba pasando con todo el problema que traía la participación de utilidades, porque realmente participación de utilidades, hablar de amparos, pues trae una gran cantidad de historia en la línea del tiempo, pero hablemos en este momento de esta parte. Creo que son los dos antecedentes que tenemos, y a lo menos estamos planchando aquí, lo ponemos en la mesa y adelante. Claro, esta fracción octava del 127 establece que el monto de la participación de las utilidades tendrá un límite máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación que reciba en los últimos 3 años.
se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y obviamente hay algunas empresas, como en este caso la metalúrgica, que reciben más de cualquiera de esos 2 puntos. Entonces... Bueno, no en todas, ¿no? En algunas pudiese ocurrir. El tema aquí es que entre más inviertes en una empresa, le metes más capital, reduces a la mano de obra y entonces eventualmente pudiera haber muy poquitos trabajadores y la utilidad pudiera ser... No, hay ejemplos donde imagínate una PTU de 8 años de sueldo. Dice, está todo dar, trabajo 1 año y descanso 8. Pero bueno, aquí la pregunta es, a ver, Carlos, ¿a quién perjudican realmente o quién es el beneficiado? Bueno, yo lo quisiera contextualizar primero un poco de esta forma. Sé que dentro de la programación de IMEFI lo va a comentar muy seguramente el programa de Mundo Laboral, pero la lógica es que al inicio, cuando este límite se establecía, que era la utilidad del trabajador, es en un máximo del promedio de los últimos 3 años o el máximo de 3 salarios, y con eso ya. Y la pregunta lógica es, si yo satisfago ese pago y no obstante me sobra utilidad, ¿qué hago con la diferencia? ¿Me lo quedo? ¿Se suma para la utilidad del siguiente año? ¿Paga impuesto? Y si no es deuda, y ahí nos seguimos un poco en ese contexto. Y sin embargo la respuesta salió diferente. Más allá de qué hago si es que me sobra, el sindicato lo que promovió es, ese límite es inconstitucional. Por lo tanto, si es una cantidad mayor a ese límite, me la pagas todita. Y en esa lógica es cuando todo el mundo empieza un poco, como decíamos, a tambalear o a tamalear, porque decimos, bueno, si se repite con otro tipo de empresas en la misma característica de que tienen pocos trabajadores y de que no hay necesidad de verse complicado y me va a sobrar utilidad, pues ahora regresamos a lo que es común, o sea, toda la utilidad se debe pagar. Sí, pero perdón, Carlos, ahí hablabas tú de un amparo. Para efecto de promover el amparo hay momentos. Y ahorita ya esto ya tiene cuántos años que entró en vigor, ya las participaciones de utilidades se han estado pagando con este tope. La última, ¿no? La última se pagó. Que salió, dijéramos que a partir de 2022, por lo que la noticia nos hace ver, vamos a entenderlo así, la reforma entra en vigor el 21, bueno, en 2021 y con la postergación creo que se fue hasta septiembre-octubre, ¿no? Finalmente para 2022 ya era una regla básica. Me quiero pensar que fue en ese momento cuando se da el primer reparto de utilidad y entonces es cuando se promueve el amparo, lo cual considerando tiempos de 2022 a lo que llevamos a 2023 y para lo lento que a veces es la justicia mexicana, pues parece que empata, ¿no?, con esa primera declaración. Según la noticia, quisiera hacerlo notar porque no tenemos como tal el documento hasta que poco a poco se desenvuelva en la versión pública, solo es el primer round. Es decir, el que lo dictó fue una jueza. Correcto. Y faltaría que alguien acuda en la revisión, que es la lógica que nos resuelve el colegiado, ahora sí en forma definitiva. Pensemos que la inercia se queda, ¿no? De la manera que existe ahora, solo hay uno que lo ha ganado. La relatividad de la sentencia está muy clara, artículo 78 de la Ley de Amparo. Pero como ese uno puede ser un muy buen antecedente, entonces nos seguimos a 2, 3, 4, 5, si no es que hoy en día ya está en boga lo que es la jurisprudencia por precedentes. Claro. Y entonces nos hace ver un poco la noticia, pareciera, porque es un tanto amarillista, de que si bien ese era el punto con el que se rumoraba que se había de alguna forma negociado en el sector empresarial para aceptar todo lo que era correspondiente a outsourcing, pues ese punto de negociación se cae, ¿no? Entonces ahora sí hay que entrarle a todo. No puedo decir de manera categórica que es bueno o es malo, porque no todas las empresas tienen el esquema de que pagan utilidades con el tope que comenta Jesús y todavía les sobre. Pero puede suceder, ¿no? Puede suceder y ese es el punto en el que estamos. Claro, aparte por lo que respecta a lo que es el cálculo, pues realmente te obliga a que hagas un cálculo. El propio 127 de la Ley Federal del Trabajo establece diferentes topes y entonces en esos topes pues sobra PTU y no por eso quiere decir que se reparte el año siguiente, pienso yo. Tiene que seguir la misma mecánica de que si no se reparte todo lo que supuestamente le tocaría, como lo marca el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y obviamente del 117 al 132 de la Ley Federal del Trabajo, pues esa situación está muy topada. Ahora, sí
hay un precedente, la primera pregunta, o sea, yo ya repartí, ¿qué reparto ahorita? ¿Qué pasa si yo reparto todo? ¿Se consideraría PTU? Es que ahí viene el tema, digo, me voy primero a lo particular y luego a lo general. Este sindicato lo ha de haber hecho valer respecto de X número de empresas, porque una cosa es el sindicato y otra cosa es la empresa con la cual tiene el contrato colectivo. Y puede que no sea solo una empresa, puede que sean dos, puede que sean tres, que es lo más seguro un grupo, por el ¿no? rubro al que va. La sentencia cae como balde de agua fría para todas las empresas, porque si bien estas, me quiero pensar, repartieron solo el límite, de otra manera no hubiera sido motivo de promover el amparo, implica que cuídate, Juan, como dicen que por ahí te andan buscando, y entonces estas empresas que fueron el motivo de activar el amparo tendrán que pagar el restante, pensando que así se queda. No seguimos más adelante. Como bien lo decías, Jesús, hay otras fracciones dentro del 127 que también le pone un límite, y una de ellas es el caso de los que trabajan para alguna persona de la cual su trabajo sea la fuente básica. Me lo pienso... Honorarios. Un arquitecto, vamos a pensar. Arrendamiento. Está un arquitecto y tiene su equipo de trabajo, vamos a pensar todos los albañiles o todos los que le hacen la mano de obra, y entonces ellos, como trabajan para una persona física que es arquitecto, y este es el único que hace las veces de contratar sus clientes, ellos están limitados a un mes de salario. Todavía es un límite más chiquito. Vuelvo a insistir, recuerden el ejemplo, arquitecto con albañiles. Pues es uno solo, no es una empresa, va él solito. Ah, caray, en ese caso entonces tenemos que también a él se le puede caer ese límite por la inercia de la sentencia. Hoy en día está encaminada la fracción octava, pero como dicen, cuídate, Juan, que por ahí te están buscando y en la fracción tercera, ¿no? Así es, el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. Que es el caso del portero del edificio. Claro. Que cuidan bienes, así es. Sí, y aparte porque realmente el trabajador no interviene en ningún momento en el producto que sale, ¿no? Sí, las rentas. Estamos hablando de patrones que son más modestos, pensémoslo así, ¿no? En su actividad. No es una empresa con establecimiento, que es la definición del 16 de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Sino que fuese un patrón modesto. También puede ser empresa, finalmente, ¿no? Pero me refiero, por ser modesto, le dan ese rubro y se va al caso, ¿no? De lo que corresponde a también... Sí, y luego los que se dediquen al cuidado de bienes, que es es el del edificio, obviamente, y el de rentas, al créditos e intereses. Realmente esto de los intereses, aquí podríamos hablar de, pues también de personas físicas que prestan. Bueno, más bien dice el cobro de créditos. Sí, créditos y de sus intereses. Vamos a pensar que a alguien le asignan la cartera vencida, entonces pues ese alguien va a tener que hacer la gestión de hacer la cobranza extrajudicial. Yo sé que hay agencias, me queda muy claro, pero vamos a pensar que es alguien que de manera independiente lo realiza. Un administrador puede ser, un abogado puede ser, quien busque de esa actividad lo puede encontrar. Insisto, patrones modestos también es un límite que creo que ahora, por analogía, a reserva de conocer el sentido exacto de las palabras usadas, pudiera estar también en riesgo. Claro. Aquí a lo que podría ocurrir es que ese tope vale gorro, o sea, sí, ya bailó, y entonces si a alguien le tocan 8 años de PTU yendo a un número así muy exagerado, tendrían que pagársele los 8 años de sueldo de PTU, ¿no? El equivalente. Y entonces, aquí tendríamos que entender varias broncas que tenemos en muy poco tiempo. O sea, anteriormente teníamos a los trabajadores en empresas de insourcing, ¿no? O sea, teníamos en los grupos empresariales a nuestros propios trabajadores, y ahí pues la PTU era muy poca, o sea, realmente algo muy cercano a cero. De repente dicen, ya no se vale el insourcing ni el outsourcing, y entonces cada empresa debe tener sus trabajadores. Ok, si yo tengo 5 empresas y tengo trabajadores en las 5 empresas, pero hay rentabilidades que son diferentes de una empresa a otra, pues se causa un gran problema, porque los trabajadores de una empresa ganan más PTU que los de la otra, pensando que están prácticamente juntos. Ese problema estaba limitado hasta los 3 meses de salario, pero si ahora tendríamos que pagar PTUs muy altas en empresas que tienen
muy pocos trabajadores por ser empresas que tienen mucha inversión, pues eso te lleva a un problema, ¿no? Aquí digo, nada más quisiera acabar de contextualizar para que no se me vaya a confundir la gente. Si bien la fracción tercera habla del arquitecto con sus albañiles y todo lo demás, insisto, pudiera, porque esa no fue una novedad, más bien pudiera en razón de trabajadores nuevos que arrancan apenas la historia laboral y entonces se ven en el primer nuevo acto de derecho. aplicación. Pero el más favorito es el de la fracción octava porque lo nuevo es la norma, no el trabajador ni el patrón. Así es. A diferencia de la fracción tercera, que el nuevo tiene que ser el trabajador, aquí es por la norma ser la primera. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que una de los grandes cambios que hubo en la ley del trabajo, lo único que le hicieron es a la fracción 4 bis del artículo 27. Pero esa era gente cuando existía la subcontratación. Ok, ¿no? sí, Hoy en día es letra muerta. Por eso, pero cuando dicen es que no se le pagaba la PTU a los trabajadores del outsourcing, realmente esto es una mentira, porque realmente al salir esta fracción 4 bis y unido con el artículo 16, de lo que es la Ley Federal del Trabajo, pues resulta que ya no es el que el outsourcing no tenga PTU los trabajadores, porque tendrían derecho del outsourcing y del outsourcer, tenían derecho a los dos, ¿no? Y entonces los grandes problemáticos serían los de la insourcing, o sea, los trabajadores que tienen otros trabajadores, el repartirles a estos que vamos a decir que no son de la planta productiva y les toque menos PTU, ¿no? En origen se supone que correspondía a los dos, claro, porque eran una unidad económica. Claro. Entonces, en esa lógica se entiende la empresa respecto de la unidad técnica que es el establecimiento. Y ahora lo que vemos es que si yo soy una empresa que tiene trabajadores, que ellos están agremiados al sindicato que acaba de ganar este amparo, híjole, pues ya lo tengo que empezar otra vez a juntar el dinerito si es que me lo gasté. Pero habrá que rastrear al tiempo atrás en saber si otros sindicatos u otros trabajadores en la contemporaneidad de esta noticia también promovieron su amparo, porque pues es muy seguro que vayan teniendo quizás una inercia igual. Ahora, con lo que estamos comentando, no estamos haciendo una lluvia en un vaso de agua con lo que está apenas en este momento, porque esto no es definitivo, es un proceso, puede que en el proceso no concluya como está en este momento. No creo. Pero es evidente que esa limitante no es constitucional, o sea, se la sacaron de la manga y ya. O sea, algo que se pidió en muchos lados ha ocurrido en muchos países. Oye, quita la PTU, ya, la PTU de alguna forma es un rollo de tipo socialista, ¿no? O sea, totalmente. Y entonces, oye, quita la PTU, conviértela en una prestación fija en mayo y llámale bono madre, ¿no? Ahí en la torre. Y ya, entonces la empresa ya tiene una forma de poder revisar cuáles son sus costos, cuáles son sus márgenes de utilidad, etcétera. Hasta este momento, esa PTU pues, se convierte en un importe variable incierto, ¿no? Y también es injusto para todas las empresas que no pagan PTU, que son la gran mayoría. Pero le diste al clavo porque la PTU es de índole socialista, no comunista, eso es otro sentido, pero sí es muy socialista. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay ley laboral, por eso es que vemos en películas como Filadelfia, está Tom Hanks, que da un problema la indemnización porque en los despidos pues es tan sencillo como que te vas, y si yo quiero te doy, pero ahí tiene un toque más civilista. Sin embargo, aquí el punto que vemos es eso, ¿no? De que la PTU, en ese sentido, pues se está recrudeciendo en que vuelve al esquema original. Pero insisto, se recrudece para quien tenía el agrado de poder repartir el máximo de ley y de todas formas le sobraba PTU. Creo que no es el caso de un banco, por ejemplo, porque pues ellos tienen muchos trabajadores, no creo que les acaben a pagar a todos si ya se acabaron la PTU. No quiero pensar que sea en un supermercado, una tienda de estas comerciales. Creo que hasta eso el universo se limita, ¿no? O sea, al final del día creo que es aquí donde sí caen todos. Y en el decreto que está un poquito largo el acuerdo, ahí es donde creo que viene el tema. Bien, pero... Que es el del Seguro Social, ¿no? Sí, es el fabuloso acuerdo, que tiene un número pequeño,
definitivamente. Pero la fecha es del 21, ¿no? De 7 de julio. 7 7 de julio. Ahora, curiosamente comentamos, curiosamente porque juntando poniendo en el escenario tanto lo que es el acuerdo técnico del Seguro Social del 7 de junio con la sentencia emitida al sindicato metalúrgico, si los juntamos y hacemos que coincidan en el tiempo y el lugar, pues prácticamente el acuerdo que te está diciendo, si tú pagas un excedente, eso formaría parte formaría parte para el efecto de la integración del salario base de cotización. Pues esto estaría chocando y prácticamente si ese fuera supuesto para quien tiene, por ejemplo, el sindicato, pues no caería este problema, ¿no? Pero es que esta inercia sí sigue lo que comenta Javier. Exacto, como bien lo dices, el límite ya estaba en ley, tanto para los de la fracción tercera como los de la octava. De tal manera que si el patrón, por ser buena gente, les paga más, quiero pensar que es porque les sobraba la PTU, entonces la distinción que hace el acuerdo es, dentro de los límites de ley no integra, pero al sobrepasarlo se vuelve una gratificación, que es lo que bien comenta Javier, que en otros países opera, un bono, gratificación, y ese excedente de la ley es el que integra, igual que en el caso de las salas de horas extras y muchas cosas más así. Pero si a este sindicato que le están borrando, entonces la ventaja que tiene la empresa respecto de seguros sociales es que toda la PTU pagada, pues no le va a integrar. Tendría un efecto benéfico en cierta forma que pudiera equilibrar, que es muy diferente. Y ahí ya está el problema. ¿Benéfico para quién? ¿O para quién es benéfico y para quién no es benéfico? Porque hay acción y reacción, bueno, ¿no? es proteccionista para el empresario fuerte, ¿no? Realmente. Es lo que está protegiendo. No al trabajador. Si me explico, sino nada más a ese tipo, en el caso de esto, de lo que estás marcando, de las empresas mineras, ¿sí? Y además, otra cosa importante que estamos hablando con relación a esto de la integración, porque no nada más es eso, los impuestos estatales, ¿sí me explico? Que es otra bronca. Y luego está el Infonavit, que para efectos del Infonavit sigue la misma, es exactamente la misma. Y tenemos también, pues, otro de los impuestos del salario, ¿no? Ok, y en ese sentido, Javier, yo creo que si tú lo ves, quien la lleva de perder es el patrón. Claro. Ajá, por eso. O sea, entonces es benéfico para el trabajador. No, benéfico, yo lo estoy hablando desde el punto de vista financiero para el patrón. Porque por un lado te obligan, ya no tengo el tope y tengo que pagarlo, ¿no? Bueno, la PTU determinada, yo creo que todo el mundo sabemos que de alguna forma no se queda en la bolsa del trabajador, del patrón. Ya sea porque la alcanza a repartir a los que están y si no se suma a la bolsa del siguiente año, y en esa lógica todo el mundo siempre debió jugar. Me queda claro que la no repartida y que se suma para el siguiente año tampoco es deducible. En ley del ISR se dice como que para que no te lo gastes. Financieramente la cosa cambia. Yo tengo la utilidad de ahorrar el 5 para hacer el fondo de reserva y a su vez, si me sobró PTU, tampoco me lo debo gastar. Además de que no es deducible, y si me lo gasto yo veo de dónde lo tengo que sacar para el siguiente año. Entonces, la empresa que se esté financiando de la PTU no pagada, pero no obstante determinada, ahí creo que ya está entrando en mala práctica, porque son finanzas que no son sanas. Correcto. Fíjate, vamos a... Perdón, mi querido maestro, tenemos que irnos a corte. Vamos a corte y regresamos. La Suprema Corte de Justicia publicó el 14 de junio como constitucional que el SAT conozca a quienes controlan o se benefician de las personas morales. Es de suma importancia contar con un manual de cumplimiento del beneficiario controlador como parte de la contabilidad, esto por disposición del SAT. Si aún no lo tienes, no te preocupes, contamos con 2 soluciones para ti. Pide tu cotización aquí, en IMEFI. Nosotros realizamos el manual de beneficiario controlador de tu empresa o empresas. O si lo prefieres, apréndaselo tú mismo con nuestro curso Manual del Beneficiario Controlador. No esperes más y ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx.
perdiste alguno de nuestros programas? No te preocupes, ahora puedes vernos las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de nuestro canal de YouTube. O si eres de las personas que les gusta escuchar podcast mientras conduce al trabajo o a donde quiera que vayas, escúchanos a través de Spotify. No te pierdas la oportunidad de conocer temas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal, PLD y muchos más, en compañía de expertos con larga trayectoria profesional. Ahora ya lo sabes, venos o escúchanos solo por IMEFI TV. ¿Qué tal amigos? Soy Jaime Pérez, contador público certificado, miembro de la Comisión de Control de Calidad en el Colegio Mexicano de Contadores Públicos. Vamos a invitarlos en esta ocasión a un curso en el que vamos a tratar la norma internacional de gestión de calidad. Vamos a ver algunos antecedentes de la anterior norma internacional de control de calidad. Serán 2 tardes en las que vamos a estar platicando de los diferentes cambios en los elementos o componentes de una norma a otra. Vamos a ver principalmente el tema del enfoque actual, que es un enfoque basado en riesgos y las acciones para mitigar estos riesgos. Espero que sea de su interés y los esperamos. Bien, regresamos de nuestro corte y obviamente seguimos platicando y casi nos ponemos a llorar. Pero el punto antes del corte es, yo tengo la PTU que tengo que repartir el año siguiente. Y entra como PTU necesariamente, porque sigue siendo... El problema es que si yo no pago la PTU, la reducción, quita o remisión de deuda, porque es una cuenta por pagar, se convierte en un ingreso acumulable. ¿Sí me explico? O sea, o la repartes o la repartes. Pero perdón, el origen de la PTU es no deducible. La contra, ¿cómo la considerarías? O sea, tienes una cuenta por cobrar. No, lo que pasa Cuando es que tú la creas, contablemente es un gasto. Ok, para efectos de renta, eso en ningún momento lo estás tú deduciendo. No, pero si esa cuenta por pagar no la pagas, la reducción, quito, remisión de deuda, la ley te dice que es un ingreso acumulable. Es que vamos al punto. Determinamos de utilidad, vamos a pensarle 10 millones. Por poner sencillo, reparto 5. Son disminuibles y ya con la reforma al 14 de la ley del ISR se da que a cada mes, pues para hacer las veces porque es la que efectivamente pude disminución, no deducción. Claro. Correcto. La otra parte es no deducible, si vamos bien, y esa es imprescriptible para el patrón, pero prescriptible para el trabajador. Esa diferencia... A ver, parafraseala bien, porque ahora sí sacaste 2 palabras domingueras. No, hazte así, mira. para que las canicas se te acomoden, porque... Híjole. O sea, si un trabajador no la pide en un año, sí, pierde el derecho, pero el patrón no se lo queda. O sea, siempre ya quedó como una parte de utilidad que se junta para los que siguen y siguen y siguen. Pero no siguen Gracias y siguen. por hacerme que la píldora me caiga, pero amigo. no es siguen y siguen y siguen, porque si no la reparte, porque ese es el límite, no es hasta el siguiente y hasta el siguiente, no, la tiene que repartir el año siguiente. Si no tiene trabajadores ese año, pues automáticamente es una cuenta por pagar que no va a pagar. Yo diría, y se convierte en un ingreso acumulable. Yo quisiera nada más, es una cuenta por pagar. Paréntesis, déme echar un tantito nomás. La PTU de vengada, que es la que tú cargas a gastos y creas el pasivo, eso es no deducible. Ajá. De acuerdo con la ley de renta, ¿estamos ahí de acuerdo? Sí. Vaya, ya voy ganando. Ahora, cuando tú la pagas, tú lo comentas, es un concepto diferente. Es disminuible. Disminuible. Se resta. Vamos, No, es lo mismo. No es deducción porque no cumple requisitos. Por eso. Correcto. Pero se resta. Ahora, como lo estás comentando, quiere decir, yo creo, la de vengado creo el pasivo. No la pago, por lo que tú quieras, entonces, ¿es acumulable? No, más bien yo lo pensaría si juega parte en el ajuste anual por inflación, porque es una deuda finalmente. Digo, va junto con pegado. No, por eso. Pero entonces, o eso no es. No, eso No sí, puede es ser una para cosa, unos sí, para otros no. Una lleva la otra, ¿no? No, Pero no. el primer cálculo que sale... además es muy claro. Tengo una cuenta por pagar, sí. No la pago, bueno, la disminución, quito, remisión de deuda es un ingreso acumulable. Pero es que nunca te la vas a poder renunciar. O sea, me refiero, nunca nadie te va a disculpar de pagarla. Sí, efectivamente. Nadie. No. Entonces,
esa cuenta que tienes por pagar, si no la pagas, es como los pronósticos deportivos. entonces llega un momento que es interminable esa cifra. Depende del comportamiento de la empresa. Si ¿Y si se porta bien? No, me refiero, hablan de comportamiento. No, si siempre va a tener una PTU por pagar es porque la administración me lleva a que a lo mejor el desarrollo de aplicaciones y sus empleados ganan poquito. Siempre va a tener ese problema, entonces sería un problema en la administración de la empresa, porque es un problema que se acumula y acumula. La lógica es que si estamos hablando de una tienda departamental o de una cadena de supermercados, pues te hace pensar que siempre va a ser un motivo del cual se pueda pagar. Pero sí es muy importante considerarlo porque tanto juega en lo fiscal como en lo financiero. O sea, yo no lo puedo tocar y si el día de mañana lo toco, en algún momento lo tengo que tener disponible. Pero es que ese ya no lo puedes tocar al siguiente, nomás lo puedes tocar el siguiente ejercicio. No te da del siguiente al siguiente. No me lo puedo gastar porque si no estoy viviendo la PTU. Por eso, entonces, a ver. Es que sí está un poco de criterio. Yo coincido con Carlos, o sea, la PTU que no pagaste en este año se va para el siguiente año. Sí, y si no la repartes porque no la repartiste o porque... Ya, es que ya dejó de ser PTU de este año, ya es PTU del otro año y entonces se va acumulando como los pronósticos deportivos, como decíamos. Entonces se va acumulando a la siguiente. Entonces imagínate en esa circunstancia, con estos límites, va a llegar un momento que vas a tener una cuenta por pagar. No, pero aquí esta es otra cosa, los límites es otra cosa. Por eso. Era diferente. O sea, vamos a poner pero esto financieramente tienes mucho dinero. Que tú tienes una PTU por pagar de 100 meses de sueldo, por ejemplo, pero solo vas a pagar 3 meses de sueldo. Bueno, tu provisión no va a ser de 100 meses, va a ser solo de 3 meses. Esa es con la que estás jugando. No vas a pagar en esa empresa un 10% de PTU, vas a pagar el 1% nada más. Sí. Ya, entonces no se te da ese supuesto. Espérate, ahora, no vinieron a cobrarla. Se pasa para el otro año. Pero es el chiquito que tú dices. Nada más el pedacito. Y entra para repartirlo igual, 50% salarios devengados y días laborados. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasa si yo, como dice Sergio, no la reparto porque me quedo con ella? Teniendo trabajadores y teniendo todo. Es una cuenta por pagar, porque no se la pagué. Pero nunca me la van a poder, o sea, lo más que pudiera suceder, pues es que me lo cobren 2 años después, pero lo que voy es, nunca me lo perdonan. Para el efecto del 17 fracción cuarta de ISR no juega. Porque nunca se me va a hacer un ingreso acumulable en la lógica de que nunca nadie lo pierdo, no prescribe, y en esa lógica nunca se vuelve un crédito incobrable para los terceros, que en este caso son trabajadores. Pues sí se cuenta ya incobrable porque nada más es para el siguiente año. No, para un trabajador sí, pero la empresa es responsable de ese rubro que es utilidad jamás. ¿Y ahí se queda? Y ahí se queda. ¿Y no la paga? Pues los que siguen son los ganones, ¿no? No, porque ese porcentaje no se tiene que repartir el otro año, ese ya se perdió. Se forma parte de... Yo pienso que no. Muy bien. En fin. Pues ya, vamos por últimos comentarios. Pues tú, que sí, ahora resulta que te pones en contra mía por no. Carlos. No me parece. Cuando la perra es brava hasta los de la casa muerden. ¡Órale! Ya te pusiste como Ebrad con el otro cuarto. Ahora sí que, wow, me hablaban. Fíjense que una reflexión que vale la pena entender es que lo que yo voy a pagar de PTU a mis trabajadores depende mucho de la estructura financiera de mi negocio. Si yo en mi propio negocio soy dueño de los inmuebles y soy dueño de la maquinaria dentro del propio negocio, entonces toda la utilidad forma parte de la base para determinar la PTU. Si yo estuviera dividido en 3 empresas, en donde tengo una empresa que es dueña de los inmuebles, otra empresa que es dueña de la maquinaria y la renta, entonces tendría a la parte de los inmuebles o a la parte de la maquinaria y ellos estarían limitados a un mes de PTU conforme a la fracción tercera, ¿no?, de este artículo 127. Pero como metí todos los huevos en la maldita canasta, pues ya valí gorro, entonces ahí es una verdadera bronca.
Si vemos la estructura financiera de los grandes grupos, pues entonces están logrando que eso no les ocurra. Pero si alguien se medio apentonteja, eventualmente en la propia forma en la que está estructurado su plan de negocios, tiene la penitencia. Soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day PLD o en Asesor PLD en redes sociales. Bien, Carlos. Pues sí, digo, yo creo que es una cuestión, como bien lo dice Javier, yo creo que se deben medir todos esos riesgos desde la cuestión de inicio, y si no es buen momento para ajustar los números por el efecto financiero. Es que aquí pega en tres, o sea, en seguridad social, ISR para el SAT y lo que es la operación misma. Entonces sí se requiere que esté una empresa muy de la mano con su asesor para saber qué va a hacer por esos comportamientos. Y vuelvo a insistir, para saber qué tipo de empresa. Perdón, Carlos, no con su asesor, sus asesores. Porque pegan por todos lados, o sea, es un tema. Sí, hasta el psicólogo yo creo que se necesita para poder llorar después. Pero bueno, estar muy atentos, no es un tema muy sencillo. Se dan cuenta que no alcanzamos incluso a abarcarlo ni en uno ni en dos. Yo creo que tendrían que ser 8 programas o más. Pero bueno, siempre estar muy de cerca con sus asesores. Y bueno, a mí me encuentran con mi nombre, Burguá Toledo Asociados o Burguá Editores. Y pues aquí nos seguimos viendo. Bien, únicamente dar referencia, repito, viernes 7 de julio del 2023, en el Diario Oficial de la Mañana, sale la publicación del acuerdo técnico que mencionamos para efecto de lo que es la PTU, cantidades adicionales, y en el caso de lo que es el abono de productividad, ahí está la referencia. Y el otro punto que comentamos está publicado en el periódico El Economista, el martes 15 de agosto del 2023, y fue escrito por María del Pilar Martínez. Este sería mi acotación. Creo que no quisiera ser más redundante y cansarlos con los conceptos. Mi nombre es Sergio Abarca y a mí me localizan en fiscosat-2010@hotmail.com. ¿Qué te han dicho, que ya cansas? Sí, ya canso. Ah, bueno. ¿Y tú no cansas? No, yo sí alcanzo. Yo sí alcanzo. Por eso te lo dicen para que te sientas bien, Sergio. Bien. Como ven, por eso lo dije, para agarrarme de chacoteo vale la pena. Si no fuera por estos ratos, el programa sería muy aburrido hablar de PTU y días de quincena. Sí, total, tanto entonces. Ay, Sergio, espérate que ya me cansaste mucho. Sí, bueno, es que depende de en qué cancha lo pintes, ¿verdad? Bueno, como ven ustedes, realmente, y lo comentamos aquí, Carlos, pues es un tema realmente que da mucho y que obviamente las decisiones que se tomen tienen que ver las diferentes partidas o las diferentes formas de resolverlo, y al saber nosotros de qué tamaño es el elefante, de las decisiones que tomemos es la bala que tenemos que tener para matarlo. Entonces, yo soy Jesús Millarufe. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx, en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, y obviamente pues estamos aquí para servirles. Agradecemos al equipo de producción y sobre todo a ustedes, ya que es un programa para ustedes, sí, el que estén con nosotros, y los invitamos a estar en otra cápsula más de su programa, nuestro programa, Debate Fiscal.